Bienvenidos a mi canal, soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Nuestro tema hoy es ¿cuáles son las especies químicas? En química, el término especie química se usa para referirse de forma genérica a partículas materiales que son el objeto de estudio, tales como átomos, moléculas, iones o radicales. La especie química que vamos a considerar son los átomos. Hasta ahora en la química se han descubierto alrededor de 140 clases de átomos, es decir, se ha clasificado en la tabla periódica alrededor de 140 elementos químicos. Los átomos se identifican por un número atómico en la tabla periódica, por su nombre y por el símbolo. Lo importante es recordar la estructura de los átomos. El átomo tiene un núcleo en el cual se concentra toda su masa y alrededor de ese núcleo giran los electrones. Lo que hay en el núcleo son protones, que son partículas con masa y con carga eléctrica positiva. También puede haber en el núcleo partículas con masa sin carga eléctrica, que se llaman neutrones. Alrededor del núcleo del átomo giran unas partículas con masa y carga eléctrica negativa que se llaman electrones. Los átomos son partículas materiales eléctricamente neutras. Es decir, las cargas eléctricas que hay en el núcleo son iguales en cantidad a las cargas eléctricas que giran alrededor del núcleo del átomo, es decir, los electrones. En consecuencia, tenemos que el número de electrones, cargas eléctricas negativas, es igual al número de protones, cargas eléctricas positivas, en cualquier átomo de los elementos químicos. Y aquí tenemos el ejemplo con el átomo de hidrógeno que tiene un protón, carga eléctrica positiva, y un electrón, carga eléctrica negativa. Está equilibrado eléctricamente. Y tenemos el ejemplo del átomo de cloro, el cual tiene 17 protones, cargas eléctricas positivas, y 17 electrones, cargas eléctricas negativas. Está equilibrado eléctricamente. Sabemos que los átomos están equilibrados eléctricamente entre sus electrones y sus protones. En el caso de la especie química que llamamos moléculas, recordemos que las moléculas están formadas por diferentes átomos que están unidos y que las moléculas se representan por fórmulas que indican con símbolos los elementos químicos y con números la cantidad de átomos que conforman la molécula. Para el ejemplo tenemos aquí la molécula de ácido clorhídrico, la cual tenemos que está formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Y sumados los electrones y sumados los protones, son cargas eléctricamente
iguales, por lo tanto, la molécula está eléctricamente neutra. Ahora tenemos al lado de acá la molécula de agua. Sumemos todos los protones y sumamos todos los electrones y vemos que las cargas eléctricas de electrones y protones son iguales. Es decir, en las moléculas también hay un equilibrio de cargas eléctricas. Hagamos una observación más detallada con la molécula de agua. Tú puedes ver que está formada por dos átomos de hidrógeno. Cada uno tiene un protón y un electrón. Están equilibrados eléctricamente. Y puedes ver que el átomo de oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones. Está equilibrado eléctricamente. Cuando se forma la molécula, como en este caso, vemos que hay en total 10 protones y 10 electrones. Es decir, la molécula claramente está equilibrada en sus cargas eléctricas. Aquí la especie de los iones. Por definición, los iones son átomos o grupos de átomos en los cuales hay un desequilibrio en las cargas eléctricas, ya sea porque pierden electrones o ganan electrones. En el caso de la molécula de agua, la hemos partido aquí para explicar lo que ha sucedido. Vemos a la derecha que hay un oxígeno que se llevó todos los electrones y además se llevó un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, este grupo aquí a la derecha tiene 9 protones y 10 electrones. Este grupo, este conjunto, quedó entonces cargado eléctricamente con un electrón de más. Por eso aparece aquí en la pantalla el grupo OH con un signo indicando que tiene una carga eléctrica negativa de más. Este es el famoso grupo OH o grupo hidroxilo. Al lado izquierdo tenemos el hidrógeno que perdió su electrón. Entonces, el átomo de hidrógeno quedó convertido únicamente en un núcleo en el cual hay un protón. No hay equilibrio eléctrico, entonces el hidrógeno ha quedado cargado eléctricamente de manera positiva. Y este es el ion hidrógeno llamado hidrogenión. Veámoslo aquí, nuevamente con la molécula de agua, cómo está construida y cómo se partió para que expliquemos los iones. Se partió en un anión, que es el grupo OH, en el cual el oxígeno se llevó todos los electrones que formaban la molécula, formando el grupo hidroxilo OH conocido. Y ese ion, por tener carga negativa, se llama anión. Ahora veamos la otra parte en la cual se partió la molécula, que es un ion en el cual tenemos el hidrógeno que perdió su electrón. Entonces, al perder el electrón, quedó cargado positivamente con el protón que tenía. Entonces, cuando sucede esto, tenemos un ion cargado positivamente, se llama catión. Recuerda. Y el ion que queda con más electrones se va a llamar anión.
Ahora vemos cómo otra molécula se puede partir en iones. En este caso tenemos la molécula de ácido clorhídrico HCl, formada por hidrógeno y cloro. Como ves, la molécula está en equilibrio de cargas eléctricas positivas y negativas. Esta molécula se puede partir en un ion positivo, que es el catión ion hidrógeno, porque el hidrógeno pierde su electrón y este electrón del hidrógeno es atraído por el núcleo del átomo de cloro y así se forma el ion negativo, ion cloruro, que es un anión porque es un ion con cargas eléctricas negativas. Recordemos, el catión es el ion hidrógeno porque el núcleo quedó con un protón, que es una carga eléctrica positiva. Y el ion cloruro, que es el anión, es negativo porque es un electrón que se ha agregado al átomo de cloro. En el estudio de la química, un radical es una especie química caracterizada por poseer uno o más electrones que están desapareados. Es decir, formaban enlaces. Estos radicales se forman en los pasos intermedios de las reacciones químicas a partir de una ruptura homolítica de una molécula. Estos radicales son inestables, pero tienen un gran poder de reacción al necesitar volver a parear sus electrones. Los radicales son de una vida media muy corta. Con el ejemplo de la representación de la molécula de metano, vamos a explicar cómo es un radical químico. Aquí tenemos cómo se formó la molécula de metano y acá tenemos la representación de la molécula que tiene 4 hidrógenos y un carbono. El carbono es el átomo central que comparte electrones con los hidrógenos. Si a la molécula de metano se parte de manera que quede libre un hidrógeno, el carbono quedará con un electrón desapareado y se va a formar un radical de forma y de fórmula CH3 o H3C. Este radical es el radical metil o metilo, porque proviene de la molécula de gas metano. Todos los radicales los vamos a identificar porque sus terminaciones en química van a ser il o van a ser hilo. Aquí tenemos un resumen de las especies químicas, átomos, y tenemos el ejemplo del átomo de hidrógeno, moléculas, y tenemos ejemplo de la molécula de cloruro de sodio, de la molécula de agua y de la molécula de metano. Iones, y tenemos el ejemplo del ion hidrógeno o también llamado hidrogenión. Y tenemos el ejemplo del ion cloruro. Tenemos el ejemplo del ion sodio y tenemos el ejemplo del radical metilo. Espero haberte podido explicar cuáles son las especies químicas
Dale me gusta, deja tus comentarios.